del Monte es muy importante para nosotros. Es muy importante para nosotros como lo fue para los discípulos de Jesús en el pueblo de Israel en ese entonces. Debemos aclarar algunas cosas que ya hemos dicho el domingo pasado. Es que la enseñanza de este sermón fue dirigida especialmente para los discípulos. ¿Cuál es el contexto en el cual se da el Sermón del Monte? La fama de Jesús iba en aumento y muchos ya pensaban que Cristo era el Mesías que iba a restaurar el poder de Israel. Gracias. Muchos ya pensaban que Jesús era el Mesías por los milagros que estaba haciendo. Muchos pensaban que era el Mesías que iba a restaurar el poder de Israel. Sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías que los librara de la esclavitud romana, colocando al pueblo de Dios como una potencia mundial por sobre todas las demás naciones. Esa era la idea del pueblo de Israel y los judíos eran lo que estaban esperando. Estaban esperando un libertador, pero no un libertador que los libere de la esclavitud del pecado, sino que estaban buscando un libertador que lo pueda liberar de la opresión romana y que ellos vuelvan a ser potencia mundial como en el momento del reinado de David y Salomón lo fueron. En este contexto, hermanos, nuestro amado Señor comienza a enseñarle a los discípulos quiénes son los aptos para el reino de los cielos. Jesús quiere dejar en claro algo. Jesús vino a establecer su reino, pero es un reino espiritual, es un reino celestial, a diferencia de lo que estaban esperando los judíos. Y los primeros 11 versículos del capítulo 5 es donde comienza el sermón. Podemos observar las características de los herederos del reino. Esas características van en contraposición de lo que el mundo esperaría. No solamente para el pueblo de ese entonces, sino también para el mundo actual. Jesús comienza diciendo que los herederos del reino son aquellas personas que son pobres en espíritu. Es lo primero que nosotros vemos en el capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados o felices son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Y no solamente los que reconocen, sino los que lloran también por ese estado deplorable, de pecado, de miseria. Nuestro Señor continúa diciendo que los herederos son mansos, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, son pacificadores. Y si nosotros nos ponemos a pensar todas cualidades que el mundo no les interesa. Es más, nuestro Señor va aún más allá y declara que estos herederos van a sufrir persecución por ser como son. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Son bienaventurados porque ellos tienen un galardón grande en los cielos. Hay una esperanza viva y fuerte para ellos. Y hermanos, la enseñanza de nuestro Señor no queda ahí, sino que agrega algo más. Aunque el mundo los persiga y diga toda clase de mal contra ellos son la única luz del mundo y la única sal de la tierra. Ahí comprendemos, queridos hermanos, que el cristiano es un agente preservador de la corrupción del mundo y la luz que alumbra a un mundo de oscuridad. Tanto nuestras actitudes como nuestro carácter, como nuestro hablar, tienen que irradiar la luz que emana la palabra de Dios. Tiene que irradiar el Evangelio, con el propósito de que los hombres puedan conocer a Dios y puedan glorificarles. Ese es el propósito que nos deja ver ese pasaje. Ahora, hermanos, a partir del versículo 17 en adelante, nuestro Señor quiere responder a una inquietud que tienen los discípulos con respecto a lo que ya había hablado anteriormente. Es como si Jesús hubiera cambiado toda la cosmovisión que tenían los judíos o la forma de interpretar la vida y sus creencias. Y eso es lo que probablemente pensaban los judíos. Los judíos pensaban probablemente que Jesús vino a cambiar totalmente toda la ley que ellos sabían. Y en el versículo 17 del capítulo 5 les declara que Él no vino para dejar sin vigor a la ley. Él no vino para revocar a la ley, sino que vino para cumplirla.
La enseñanza de Cristo estaba en concordancia con la ley dada al pueblo de Israel. La vida de nuestro Señor fue perfecta y sin pecado y estaba de acuerdo con la ley establecida por Dios. Pero lo que Jesús no estaba de acuerdo era con la manipulación de la ley divina. Eso lo estuvimos viendo el domingo pasado con el ejemplo del amor hacia los enemigos. Él no estaba de acuerdo con la manipulación de la ley divina por manos de los escribas y fariseos. Y eso es lo que nosotros vemos en el versículo 20, que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús tenía un conflicto con la interpretación de los escribas y fariseos, con la interpretación que estos escribas y fariseos tenían acerca de la ley. Como dice Martin Lloyd Jones, los escribas y fariseos habían abrazado la letra de la ley, habían abrazado lo externo de la ley y desecharon el espíritu de la ley, lo interno, el verdadero sentido. Y es eso que nuestro Señor quiere explicar desde el versículo 21 hasta el final del capítulo. Aunque si nosotros podemos ver en los capítulos 7, en el capítulo 6, en el capítulo 7, también va a estar haciendo esa comparación entre la práctica de los escribas y fariseos y lo que hace a los verdaderos integrantes del reino de los cielos. Por eso hoy vamos a ver el primero de los ejemplos. Ya hemos visto el último de los ejemplos el domingo pasado, ahora vamos a ver el primero. Teniendo en mente siempre el versículo 20, que nuestra justicia tiene que ser mayor a la de los escribas y fariseos. Nuestro Señor Jesucristo va a comenzar con un claro ejemplo de la falsa enseñanza de estos líderes religiosos y luego va a proceder a darles el verdadero sentido a la verdadera, interpretación de esa ley. Nuestro texto lo vamos a dividir en tres partes o tres apartados. En primer lugar, vamos a ver la falsa enseñanza de los escribas y fariseos, que eran muy sutiles, ellos al manipular la ley a su antojo. Después vamos a ver el sentido negativo de la ley, qué es lo que no tenemos que hacer. Y por último vamos a ver qué es lo que sí tenemos que hacer, o el sentido positivo. Vamos a ver la falsa enseñanza de estos escribas y fariseos. Versículo 21. Dice nuestro Señor Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Noten algo interesante, hermanos, que los 6 ejemplos que da el Señor comienzan con la frase, oísteis que fue dicho por los antiguos. Versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 31, también fue dicho. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho por los antiguos. Versículo 38, oísteis que fue dicho. Versículo 43, oísteis que fue dicho. Para entender qué significa esa frase, hermano, primero vamos a ver brevemente qué no significa. Nuestro Señor Jesús no está haciendo alusión a la ley mosaica, no está haciendo alusión a la ley dada por Dios, a Moisés, para el pueblo de Israel. Y hermanos, si esa fuera la interpretación, si la interpretación que nosotros damos al texto es que Jesús está haciendo alusión a la ley mosaica, a la ley dada por Dios, entonces Jesús estaría contradiciendo a sí mismo. Porque en el pasaje que vimos anteriormente, del versículo 17 al 20, Jesús deja en claro que Él no venía a invalidar la ley, Él la venía a cumplir. Es más, hermanos, si el Señor tuviera haciendo referencia a la ley de Moisés, hubiera utilizado un lenguaje diferente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 4, nuestro Señor Jesús va a hablar acerca de la ley o lo que está escrito en los libros de Moisés y va a decir, escrito está, como palabra inspirada por Dios. En el capítulo 8, versículo 4 de Mateo también dice, presenta la ofrenda que ordenó Moisés, dándole autoridad a lo que éste había escrito. A lo que está haciendo, sí, hermano, referencia a nuestro Señor, es a la enseñanza que venía trayendo los antiguos escribas y fariseos con respecto a la ley. ¿Qué era lo que ellos interpretaban de la ley? ¿O qué es lo que ellos estaban enseñando respecto a la ley? Noten lo que dice el versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Tú, querido hermano, que estás leyendo conmigo, puedes hacer una pregunta realmente válida. La pregunta es, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo lo que decían estos líderes religiosos? ¿Qué tiene de malo? ¿O acaso no dice eso las Escrituras? Me puede decir, mira, Éxodo 20, capítulo 13, dice claramente, no matarás. Números capítulo 35, versículos 30 y 31, dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Eso es lo que dice el libro de Números. ¿Qué tiene, hermanos, de malo o qué tiene de errado lo que estaban diciendo estos líderes religiosos? Y el error, hermanos, está en el final del versículo. Dice, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es muy sutil el error que ellos tenían. Pues esa palabra juicio viene del griego crisis. Y en ese contexto tiene como interpretación un tribunal legal, un tribunal legal terrenal. Y hermanos, ese es el error de la interpretación que ellos tenían. Confinar una ley dada por el Dios Todopoderoso a un simple juicio legal local. En otras palabras, lo que ellos decían era lo siguiente: no cometas asesinato porque si lo haces corres el peligro de que la corte te condene con la pena capital. Si bien, hermanos, eso es parte del juicio, como dice un comentarista, lo malo no era lo que decían, sino lo que dejaron de decir. Lo que ellos estaban diciendo era verdad, porque era parte del juicio. Pero lo malo era lo que dejaron de decir. Esto, hermanos, produjo un gran efecto en la interpretación del sexto mandamiento del Decálogo. Los rabinos, escribas y fariseos habían limitado al asesinato a ser simplemente un asunto civil y habían limitado su enjuiciamiento pura y exclusivamente a la corte humana. También habían limitado su mal al hacerlo solamente a través de un acto físico. Ellos habían reducido la ley divina a algo meramente externo. Se olvidaron, hermanos, del carácter santo de Dios que vislumbra los mandamientos. Se habían olvidado que Dios no solo mira lo externo, sino también el corazón. Él mira nuestras intenciones. Primera Samuel dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero es Dios, es Jehová quien mira el corazón. Y hermanos, es obvio el propósito que hay detrás de este empequeñecimiento de este mandato. Al conferirlo solamente a un acto homicida, un acto físico de matar a alguien, era mucho más fácil de cumplir. Al reducirlo pura y exclusivamente a un acto externo de muerte, de dar muerte a alguien, entonces era bastante fácil de hacerlo, bastante fácil de cumplirlo. Si yo no mato a nadie, entonces he cumplido perfectamente el sexto mandamiento. Ya está. Estos líderes religiosos se creían perfectos en el cumplimiento de la ley de Dios, ya que ellos no cumplían con la ley establecida por Dios mismo, sino que ellos cumplían la distorsión que ellos habían hecho. Es por eso que el versículo 20, hermano, Jesucristo dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Dios no está buscando solamente una obediencia externa, sino una obediencia que nazca del corazón. Eso es lo que el Señor está buscando a través de estos ejemplos. Esto me lleva a mi segundo apartado. Ahora ya hemos visto el error o la falsedad que había detrás de lo que ellos enseñaban. Y ahora el Señor en el versículo 22 va a dar el verdadero sentido de la ley, el verdadero sentido del sexto mandamiento. Pero va a empezar por una parte negativa. Noten el versículo 22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y nuestro Señor lo que va a hacer es expandir lo que verdaderamente quiere decir el sexto mandamiento con no matarás.
Lejos de limitar el sexto mandamiento, nuestro Señor Jesucristo lo expone en su máximo esplendor. Primero va a exponer el aspecto negativo de la ley. Describe qué es lo que no tenemos que hacer según este mandamiento. El versículo dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que dice necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo que está declarando, y leo una paráfrasis de John MacArthur, dice, déjenme decirle lo que las mismas escrituras dicen, aquellos con los que tiene que ver con la verdad de Dios. Ustedes no pueden justificarse por no haber cometido el acto físico de asesinato. El asesinato es mucho más profundo que eso. Se origina en el corazón, no en las manos. Y empieza con malos pensamientos, independiente de si eso lleva o no a la consumación del acto. De forma simple, hermanos, la transgresión de la ley no es el acto externo, sino que se infringe ya en el corazón. El llegar al acto externo de violar esa ley es porque nosotros ya hemos violado esa ley dentro de nuestro corazón. La autoridad de Cristo, hermanos, es sumamente valiosa en este pasaje, queridos hermanos, porque Él es el Dios encarnado. Él mismo que tuvo cuando se le dio las tablas de los mandamientos a Moisés. Él mismo se lo dio, porque Él es Dios. Y Él más que nadie, hermanos, sabe su verdadero significado. ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Con qué intenciones se dio la ley? Jesús en este versículo, hermanos, va a derribar toda justicia personal que tenían los fariseos y escribas. La idea del pasaje es que cualquiera persona que se enoja, guarda rencor, odio, maldice o difama con un corazón airado contra otra persona, es tan culpable de asesinato como alguien que cometió el acto externo. Esa es la idea. Y el Señor Jesús va a dar 3 ejemplos. En primer lugar, cualquiera que se enoja, dice el pasaje, cualquiera que se enoja. Es toda la idea, hermanos, de una ira perturbadora, un rencor, un odio guardado hacia alguien. No está hablando del enojo en general, ya que hay un enojo que es válido. En Juan capítulo 2, en Mateo capítulo 1, vemos cómo el mismo Señor Jesús estaba enojado porque el pueblo de Israel deshonraba a Dios. Era una ira, un enojo santo. Cristo mismo le va a decir a los fariseos en un tono enojado que ellos eran hipócritas, que ellos eran sepulcros blanqueados. Pero todo ese enojo iba dirigido hacia el pecado, hacia cómo ellos estaban manipulando, pisoteando y deshonrando la gloria de Dios. Es más, hermanos, el mismo Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 26, va a decir, airaos, pero no pequéis. En Salmos, hermanos, vemos que Dios está airado contra el impío todos los días. Hermanos, hay un enojo válido. Un cristiano que crece a la imagen de Cristo va a odiar cada vez más el sistema del mundo y el pecado. Debemos nosotros como hijos de Dios soponernos con justo enojo cuando las cosas se están haciendo en contra de Dios, deshonrando a nuestro Salvador. Como iglesia como personas o cristianos individuales no podemos ser pacíficos ante el evangelicalismo moderno, al evangelicalismo que distorsiona a Dios. No podemos ser pacíficos con el aborto, no podemos ser pacíficos con todos esos problemas. Debemos presentar defensa y exponer en alto las verdades centrales espirituales. Ser pacíficos en esos asuntos es lo mismo que desertar del cristianismo. Sin embargo, Jesús no está hablando del enojo que deshonra a Dios, sino más bien de una ira egoísta, de un enojo contra un hermano, quien quiera que sea, porque ha hecho algo contra nosotros o simplemente porque nos irrita o nos desagrada. Jesús afirma que ese enojo es lo mismo que un asesinato. Es lo mismo. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Juicio. Es la misma palabra que nosotros encontramos en el versículo 21, que dice culpable de juicio. Es la misma palabra. En el versículo 21, los fariseos decían que matar iba a ser culpable de juicio, y Jesús dice, no, quien quiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio.
Jesús no se queda ahí, sino que va a dar otro ejemplo. Dice cualquiera que diga necio. Esto, hermanos, es aún más grave, ya que se ve los primeros frutos del enojo, una reacción verbal. Los primeros frutos. Necio, hermano, viene del griego raka, que tiene como una connotación de maltrato malintencionado. Hay maltrato ya, verbal. Da la idea de cabeza hueca, descerebrado, inútil. Es una expresión de desprecio arrogante hacia una persona. ¿O no, querido hermano, que esto pasa cuando discutimos? Cuando nos quedamos sin argumento, ¿qué hacemos? Automáticamente atacamos a la persona. Una persona que no sirve, que no sabe. Eso es parte de nosotros, es de nuestra naturaleza pecaminosa. Es una expresión de desprecio. Es la misma intención que vemos en Mateo capítulo 27, cuando los soldados se mofaban de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma idea. Es la misma idea de inutilidad. Es la misma idea de los fariseos mofándose de nuestro Señor cuando estaba crucificado. Él estaba sufriendo. Le dice: vos dijiste que ibas a salvar, que ibas a construir el templo. Vos dijiste que ibas a salvar al pueblo de Israel. Mirá lo inútil que sos. Ni siquiera te puedes salvar a vos mismo. Esa es la idea. Y es más, hermanos, es un claro ejemplo de lo que estoy hablando, porque los fariseos y los escribas odiaban con todo su corazón al Señor Jesús, pura y exclusivamente porque Él había expuesto sus errores y había expuesto sus pecados. Cuando ellos se autojustificaban y se autoconsideraban como justos. La idea de ese necio es degradar a alguien por enojo, es difamarlo, rebajarlo a través de palabras hirientes. Pero el Señor va un poco más. El último ejemplo que da es, dice, cualquiera que diga fatuo. Tiene la connotación de cretino, torpe, impío. Esto da la idea de que una persona está enojada contra otra y la maldice condenando su carácter. Esa es la idea. Por eso lleva mayor condenación. No solamente se va a enojar, es un enojo que nace del corazón, sino que también ese enojo ya va a presentar frutos. Esos frutos son un maltrato verbal, hiriente contra esa persona y aún más a juzgar y condenar su carácter. A juzgar y condenar su carácter. Ahora, querido hermano, si esta verdad la bajamos a nuestro corazón, deberíamos todos entender que somos asesinos seriales. Si esta verdad nosotros la bajamos a nuestro corazón, a nuestra vida, nos damos cuenta de que todos nosotros somos asesinos seriales. Todos nos hemos enojado contra alguien. Todos hemos maldecido o herido a alguna persona con nuestras palabras. Todos hemos difamado a alguien. Todos hemos utilizado palabras hirientes contra otros. Todos hemos usado palabras de desprecio contra alguien que estamos enemistados. ¿Ven la intención de Cristo detrás de la ley? Los escribas y fariseos tenían un concepto bueno de sí mismos, el mismo concepto que tienen todas las personas del mundo que no se han convertido. Hermanos, el mismo Pablo dice haber tenido un alto concepto de sí. Y en Romanos 7 nos muestra que cuando realmente conoció el verdadero significado de la ley, él dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando una persona se enfrenta cara a cara con el espíritu de la ley, cuando una persona comprende el verdadero sentido de los mandamientos de Dios, automáticamente, hermanos, queda hecho triza toda intención de autojustificación. Cuando nosotros entendemos la ley de Dios, quedamos desnudos ante la corte divina. Y termina el versículo 22 diciendo que cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El infierno, el lugar de tormento donde el fuego nunca se apaga.
Esta palabra infierno para el pueblo judío era una imagen verbal. Ellos cuando escucharon eso entendieron automáticamente de qué es lo que se estaba, a qué es lo que se estaba refiriendo. Se le venía a la mente a ellos un basural que tenían a las afueras de Israel llamado Gehenna, donde se tiraban todos los cuerpos muertos y basuras y el fuego nunca se apagaba. Esa es la imagen que el Señor está utilizando para hablar sobre las personas que se enojan y desprecian a otras. Primera Juan, capítulo 3, versículo 15, que dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y el homicida no tiene parte en el reino de Dios. Esa es la idea. Toda persona que vive con rencor toda su vida hacia otra persona está demostrando que no ha conocido el amor de Dios. Una persona que no perdona, una persona que vive con ese rencor, está demostrando a través de su vida que no ha conocido el amor de Dios. No ha conocido el amor de Dios. Y eso me lleva a mi tercer apartado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vimos anteriormente lo que condena el sexto mandamiento, que va a condenar las intenciones del corazón, que va a enjuiciar lo que sentimos, ese enojo perverso que nosotros tenemos, ese enojo egoísta, ese enojo orgulloso que tenemos, que muchas veces se va a manifestar en un maltrato verbal o en un enjuiciamiento personal respecto a la persona, denigrando su carácter, denigrando su persona. Nuestro Señor Jesús dice que eso ya es sinónimo de asesinato para Él, porque ya lo has matado en tu corazón, ya lo has matado. El Señor dice, una persona que vive con eso, una persona que vive con ese odio, con ese rencor, con ese enojo, es una persona que está demostrando ser heredero del infierno. Ser heredero del infierno, porque aquel cristiano, aquel hijo de Dios, aquel heredero del reino que ha conocido el amor del Padre, ese amor lo va a manifestar a sus hermanos y a su prójimo. Cuando hablamos de prójimo, estamos hablando no solamente de los hermanos, sino de todas las personas. No sé si lo pudieron notar, hermanos, pero Jesús en el pasaje va a cambiar la forma de su mensaje. Pasa de vosotros, dice que, pero yo os digo que cualquiera de ustedes que se enojan contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera de ustedes que diga necio a su hermano será culpable ante concilio. Cualquiera de ustedes que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tú, ¿notan cómo cambia? El Señor va a aplicar la ley ahora de una forma personal. Se está dirigiendo a cada individuo en particular. Que cada hombre examine su propio corazón. La misma palabra, por lo tanto, va a mostrar que lo que Jesús está a punto de decir se desprende directamente de lo que acaba de afirmar. Nuestro Señor Jesucristo, a partir de ahora, va a dar dos ilustraciones claras de lo que tenemos que hacer. Muchos de nosotros podemos ser pasivos con este mandamiento, y casi siempre lo somos. Decimos dentro nuestro, bueno, debo tratar de no anidar odio hacia nadie, tratar de no maldecir a nadie o menospreciar a nadie. Si hago eso, voy a estar bien. Pero Jesús va más allá. Jesús va más allá. Los versículos 23 y 24, vean conmigo y presten atención, dice, por tanto, como aquellas personas que anidan rencor, anidan enojo, son culpables de asesinato y si lo practican son culpables del infierno. Dice, por tanto, por eso, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, esta ilustración es muy vívida para los judíos de esa época. Y lo que apunta directamente nuestro Señor es, si lo decimos de forma negativa, a que mientras haya pecado interno, el acto externo de adoración no es aceptable a Dios.
Repito eso. Mientras haya pecado interno, el acto externo de adoración no es aceptable a Dios. Noten que dice que si tienes una ofrenda, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con el hermano para después presentar la ofrenda. Si yo presento la ofrenda, pero yo sé que hay un hermano que tiene algo contra mí y yo no voy y lo soluciono, el Señor no acepta esa ofrenda. Dicho de una forma positiva, la reconciliación antecede a la adoración. Primero la reconciliación, después la adoración. Como dije antes, hermanos, esta ilustración es bastante familiar a los judíos de esa época, ya que todavía el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, hacían ofrendas y sacrificios en el altar por medio del sumo sacerdote. Había ofrendas o sacrificios de intercesión. Cuando un individuo traía un animal para ser sacrificado en señal de arrepentimiento, y había ofrenda de gratitud a Dios por la gracia y el don que había derramado sobre cierta persona o sobre el pueblo de Israel. Y Cristo utiliza esa ilustración y dice, si traes tu ofrenda al altar, ya sea una ofrenda de arrepentimiento o ya sea una ofrenda de gratitud, según el pensamiento judío, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y reconcíliate. Lo que muestra el Señor aquí, hermanos, es que es inaceptable para Dios una adoración que solamente es de labios para afuera y que no viene unido a una mente y al corazón. El Señor demuestra aquí que es inaceptable para Él una adoración que solamente salga de los labios para afuera y que no nazcan de un corazón y una mente cultivada por la palabra de Dios. Dios no acepta una ofrenda hipócrita. Dios no acepta una adoración hipócrita. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, el pueblo de Israel conocía muy bien lo que Jesús está diciendo, ya que muchas veces Dios mismo, por medio de los profetas, los reprendió. Isaías capítulo 1, versículo 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Los versículos 16 y 17 del mismo pasaje de Isaías 1 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel en Isaías? Es lo que pasó durante siglos. El pueblo de Israel se había acostumbrado a los sacrificios, se había acostumbrado a todos los rituales que se hacían en el templo y ya lo habían tomado como si fuera un amuleto de la suerte. Mientras nosotros tengamos el templo, mientras nosotros sacrifiquemos algunos animalitos, Dios va a estar con nosotros. Por ende, ellos sacrificaban y después vivían como ellos querían, a tal punto que Dios tiene que decir, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Ya no quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En 1 Samuel, nuestro Señor, Samuel le va a decir a Saúl, en el capítulo 15, dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y esa pregunta lo responde el mismo Samuel. Ciertamente dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Los fariseos de ese entonces, hermanos, del tiempo de Jesús, estaban haciendo exactamente lo mismo. Los fariseos, hermanos, eran expertos en cubrir pecados por medio de acciones de adoración. Iban al templo con regularidad, eran siempre meticulosos en esta materia de detalles y minucias de la ley. Pero juzgaban y condenaban constantemente a los demás con desprecio, eran arrogantes, eran orgullosos. Evitaban que la conciencia los acusara, diciendo, después de todo, doy culto a Dios, llevo mi ofrenda al altar. Me parece que puedo repetir que todos sabemos algo de esa tendencia o nos enfrentamos directamente con la acusación que el Espíritu Santo hace que sintamos en el corazón, dice un escritor.
y a decirnos, bien, a fin de cuentas hago esto y aquello, hago muchos sacrificios, ayudo en esto, dedico tiempo a esta actividad cristiana. Este escritor dice, mientras tanto, no nos enfrentamos con la envidia que sentimos hacia otro cristiano o con algo de nuestra justicia personal privada. Compensamos o queremos compensar una cosa con otra. Pensamos que este bien va a compensar nuestro mal. Hermanos, muchas veces nosotros somos iguales. Anidamos pecado en nuestro corazón. Anidamos rencor, anidamos enojo hacia un hermano o anidamos enojo hacia un vecino. Y pensamos que haciendo algo de bien vamos a poder tapar ese pecado. Nos olvidamos de que Dios ve nuestras intenciones. Nos olvidamos de que Dios ve nuestro corazón. Nosotros podemos estar en la iglesia adorando a Dios, sirviendo al Señor, pero si hay odio, hay enojo, hay rencor, hay enemistad, un problema no arreglado, indiferencia contra un hermano, sea o no cristiano, porque la palabra hermano se usa en el sentido amplio de la palabra en las Escrituras. Jesús nos manda dejar la ofrenda, lo que estamos haciendo, e ir donde el hermano y reconciliarnos, aunque seamos o no culpables de la ofensa. ¿Escucharon eso? Noten el versículo como dice, y allí te acuerdas que el hermano tiene algo contra ti. Ese algo contra ti tiene dos significados posibles, y los dos están en esta oración. Si yo sé que he ofendido a alguien y esa relación no se restauró, debo procurar reconciliarme con mi hermano. Si yo sé que alguien tiene algo contra mí, pero escudriño en mi corazón y veo que no lo he ofendido o que no soy culpable de algo directo, Dios me manda en este versículo a ir donde el hermano y reconciliarme con él, o hacer todo lo que está a mi alcance para restaurar esta relación, ya que muchas veces, hermanos, pasa que una de las partes no quiere reconciliarse o no está dispuesta a perdonar, pero nosotros tenemos que hacer todo lo que está al alcance de nuestras manos para poder reconciliarnos con esa persona. Dios nos manda a hacer todo lo posible para restaurar esa relación. Y si no se restaura y tú te has humillado, pedido perdón, es obra del Señor después, a través de tus actitudes hacia el otro individuo, de restaurar lo dañado. La palabra reconciliar, hermanos, significa en este pasaje que dos personas se van a poner de acuerdo. Yo no puedo, hermanos, adorar a Dios de una forma verdadera si no he pedido perdón y restaurado la relación con mi hermano. Venís a la iglesia, dispuesto a cantar, dispuesto a escuchar las escrituras, abrís la puerta de la iglesia y el primero que te saluda es aquella persona que no te la bancás. O vemos que esa persona que no habla mucho o que no congenias mucho o tenés algún problema con esa persona está en el medio de la iglesia y vos para no pasar por ahí das toda la vuelta. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros es como que decimos dentro nuestro, bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer como que no pasó nada. Y el Señor dice, sí, pasó y mucho. La ofrenda que vos preparaste en tu casa, a mí no me sirve. A mí no me sirve. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos discusiones con alguien y llegamos al punto de ofender y las relaciones quedan rotas, ya sea con un hermano en Cristo, con un familiar, con un compañero de trabajo. A veces tenemos o no tenemos razón. Y pasan los días y esa relación sigue así. Pero llega el domingo donde tenemos que ir a la iglesia y lo que tenemos que hacer es solamente pedir perdón al Señor y reconciliarnos con Él, pensando que, bueno, si me reconcilio con Dios, ya está. Ahora está todo bien. La respuesta a esa acción es no te engañes, no arreglaste nada. No arreglaste nada. Una de las cosas que hace el verdadero arrepentimiento, hermanos, es traer humildad y amor a la persona. Un verdadero cristiano primero va donde el hermano y le va a decir, perdóname porque te he ofendido, perdóname por cómo te traté. No solamente he pecado contra Dios, he pecado contra ti. He sido un necio en cómo reaccioné.
te pido que me perdones. Hay humildad en el verdadero cristiano. Hay humildad. Martin Lloyd Jones dice que a veces tenemos que humillarnos con tal de reconciliarme con un hermano. Aún sabiendo que no le hice mal directamente, debemos ir donde esa persona y hablar con ella, pedir perdón si es necesario, mostrar amor por esa persona y no indiferencia. Primera Juan dice que si no amo a mi hermano que lo veo, es imposible que ame a Dios a quien no veo. Por eso, hermanos, el mandato directo de esta ley no es solamente algo pasivo, no es abstenerse de todo enojo, sino restaurar las relaciones dañadas, es algo proactivo. Hay actividad de nosotros, mostrar humildad, mostrar amor. Al hacer eso, hermanos, nuestro corazón será íntegro a la hora de adorar al Señor. Pero hay una segunda ilustración que la encontramos en los versículos 25 y 26. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y hermanos, como que el cuadro cambia un poco respecto a la primera ilustración que nosotros vimos. Aquí no se habla de que tanto la parte inocente como la culpable tienen el deber de reconciliarse, sino que nos va a mostrar la urgencia que hay como hijos y herederos del reino de reconciliarnos. En ese tiempo, la ley romana proveía el hecho de que un demandante pudiera llevar con él al acusado para enfrentarse al juez. Las dos personas en pleito podrían resolver el asunto en el camino, pero no lo podían hacer después que involucraran al tribunal. Si había un problema puntual, ese problema se podía solucionar en el tribunal y una de las partes, que era como la que sabía que se le iba a caer todo el castillito de arena, el castillito de naipes que tenía, podía arreglar sus cuentas antes de llegar al tribunal. Podía arreglar sus cuentas en el camino. O sea, cuando llegaban al tribunal, los jueces eran los que demandaban qué es lo que debían hacer o emitían un juicio. Si un hombre había hecho daño a un adversario, debía ponerse de acuerdo pronto, es decir, saldar las cuentas con su adversario antes de que tener que enfrentar el juicio. Este ejemplo, hermanos, va a describir el pecado contra otra persona, el cual es necesario resolver para no tener que enfrentar una sentencia de parte del juez divino. Ahora, hermano, la idea de la cárcel, y esto es lo que está diciendo el pasaje, no está claro, no está muy claro para los comentaristas o intérpretes. No, como que no saben a lo que se está refiriendo. Pero sí hay algo en claro en este pasaje, hermanos. Es que si yo vivo toda una vida de cristiano con odio, con rencor, con relaciones rotas, sin poder perdonar, sin humillarme, sin pedir perdón, entonces, hermanos, mi cristianismo es una mentira. Mi cristianismo es solo un espejismo. Si yo digo que soy cristiano, vengo al culto, canto, escucho las predicaciones, está todo bien, pero yo no tengo un corazón perdonador, no muestro amor, no muestro misericordia. No puedo perdonar. Tengo algo contra un hermano que me hace imposible poder relacionarme con él y vivís con eso sin cambiar. Según las escrituras, no eres un hijo de Dios. Si vivís de esa forma, no eres un hijo de Dios. Si yo practico eso, si yo no me relaciono con las personas, si yo no puedo perdonar, es porque no he sentido ni he experimentado el perdón de nuestro Señor. Voy camino al infierno, ya que el juez justo en el día del juicio me va a declarar culpable de homicidio. Esa es la idea de nuestro pasaje. Querido hermano y amigo que
que están aquí, la forma que el Señor Jesús mostró este mandamiento, queda al descubierto nuestra incapacidad de poder cumplirlo. Hay una incapacidad innata en nosotros de poder cumplir este mandamiento. Siempre nos enojamos, siempre discutimos y en esa discusión nosotros mostramos nuestro enojo a través de una palabra maldicha, de una palabra hiriente hacia una persona. Y no estoy hablando solamente de los hermanos, estoy hablando de la familia, estoy hablando de los vecinos, estoy hablando de tu trabajo, con tus compañeros de trabajo. Si nosotros nos ponemos a pensar, podemos exclamar y decir, Señor, ten piedad. Con un solo ejemplo, nuestro Señor Jesús hace trizas nuestra justicia. Echa por abajo nuestra justificación, nuestra autojustificación. Nos demuestra que nosotros somos pobres en espíritu. Nos demuestra que nosotros debemos llorar por nuestros pecados. Nos demuestra que nosotros deberíamos tener hambre y sed de justicia, de la justicia perfecta que es de Cristo. Hermanos, si hay un ejemplo máximo de reconciliación, es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Dios, siempre nos mostró amor, siempre nos mostró misericordia. La muestra de la gracia de Dios, la muestra del amor y la paciencia de Dios es que nosotros, aunque seamos pecadores, nos levantamos, podemos tener salud, tenemos alimento, tenemos vestido. Esas son muestras de gracia, esas son muestras de gracia. Nosotros fuimos los que lo ofendimos a Él. Nosotros estábamos enemistados con Él. Nosotros fuimos los que le dimos las espaldas a Él. Sin embargo, Él se humilló hasta lo sumo, muriendo en nuestro lugar, perdonando todos nuestros pecados. Dice las Escrituras, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, cuando miramos la cruz y el sacrificio de Cristo, queda destruido todo orgullo, toda altivez, todo deseo de no perdonar al hermano. Cuando vemos el gran amor de Dios por nosotros, decimos a nuestro corazón, ¿quién soy yo para no perdonar al prójimo? ¿Quién soy yo para no humillarme y reconciliarme con mi hermano? ¿Quién soy yo para no pedir perdón y restaurar lo dañado? Si Cristo, quien es santo, perfecto, el Cordero sin mancha, que vivió una vida perfecta, se hizo pecado por personas rebeldes, activas, contra un Dios santo. El claro ejemplo que nosotros tenemos es el Rey de Reyes del reino celestial. Él tenía toda la autoridad de decir eso, no solamente porque es Dios y su palabra es infalible, sino porque Él también lo demostró. Porque Dios mostró su amor para con nosotros en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió. Cristo no murió solamente por los pecados de los antiguos. Cristo murió por cada uno de nuestros pecados. E hizo efectivo el perdón, sabiendo que tú y yo íbamos a ofenderle. Mas Dios muestra su amor presente para con nosotros, en que siendo aún pecadores, presente continuo, Cristo murió, pasado, por nosotros. Ese es el amor del Padre. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del perdón. Ahora, hermanos, cuando nosotros entendemos el Evangelio, entendemos que nosotros somos pecadores, entendemos que si no fuera por Dios, nosotros estaríamos en una bancarrota espiritual, merecedores del infierno, merecedores de ese juicio. Y dice el pasaje que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Es imposible que nosotros podamos pagar todas las ofensas que hicimos con respecto a Dios. Sí la vamos a pagar en una eternidad en el infierno. Y vamos a estar eternidades, de eternidades, de eternidades y eternidades en el infierno sin poder terminar de pagar la ofensa ante un Dios infinitamente eterno. Pero gloria a Dios, que Él no presentó el modo de pagarle. Como cantábamos, Jesús pagó la deuda.
aquel que nosotros ofendimos, aquel que nosotros dimos las espaldas. Él se ofreció. Él se ofreció y Él ofreció su vida. De modo tal que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran amor de Dios. Y es lo que nos está mandando a nosotros hacer. ¿Cuál es el desafío para nosotros, queridos hermanos? Es sencillo. Es sencillo. Es mostrar ese amor y esa misericordia. Es mostrar humildad. Es humillarnos delante de Dios y delante del prójimo. De siempre, hermanos, examinarnos a nosotros mismos. De siempre examinarnos para ver cómo son nuestras actitudes, si hemos ofendido a alguien. De siempre estar preparados. Porque muchas veces los problemas, probablemente los problemas no los vamos a tener dentro de la iglesia. No va a haber muchas discusiones dentro de la iglesia, porque es como que cuando estás en la iglesia, en el culto, es como que está ese manto que no te deja hacer nada. Es algo propio de nosotros. Pero muchas veces los problemas los vamos a tener fuera de la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, con los vecinos. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Cuáles son esas reacciones que tienes? Si has discutido con tu vecino, si has peleado con tu vecino y capaz que vos tengas razón, ¿estás dispuesto a pedirle perdón? Si estás en tu trabajo y una persona te ofende, ¿estás dispuesto a reconciliarte? ¿A mostrarle el amor bíblico? Es de eso que estoy hablando. ¿Estoy dispuesto yo a que en cada situación, sea o no sea cristiano, mostrar el amor que el Padre me dio a mí? ¿Estoy dispuesto a perdonar ofensas con tal de llevar a esa persona a los pies de Cristo? ¿Estoy dispuesto a perdonar ofensas con tal de que yo con esa persona o con ese hermano en Cristo podamos los dos alabar a Dios con un corazón sincero? ¿Notan, hermano, lo difícil que es? Y la cantidad de veces que nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor por no mostrar el amor del Padre en nuestras vidas. Lo que el Señor Jesús nos está mostrando en estos ejemplos es que el problema nuestro es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Es un problema de egoísmo, es un problema de orgullo. Uno de los pasajes más claros respecto a la humillación de Cristo es de Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la idea que venía hablando de antes? De que haya unidad haya unidad en la iglesia por medio de la humildad. Por medio de la humildad. Y el claro ejemplo que nosotros tenemos es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso nos decimos llamar cristianos. Es esa la idea de cristiano. Es pequeños Cristos. Es vivir como Cristo. Y todo cristiano apunta hacia una meta, a ser como Cristo. A ser como Él. Así defender las escrituras, sí defender la gloria de Dios, pero también a mostrar humildad, a mostrar humillación ante una persona, ante cualquiera. A ver cómo hablamos, cuáles son las palabras que utilizamos. El Señor tiene que trabajar mucho en nuestra vida, queridos hermanos. Mucho tiene que trabajar. Y gloria a Dios por estos pasajes, porque son pasajes prácticos. Son pasajes prácticos que nos llevan directamente a la acción y a examinarnos a nosotros mismos. Dios quiera que nosotros podamos cada día poder crecer a la imagen de Cristo. Mostrar amor hacia los hermanos, mostrar amor hacia los vecinos, mostrar amor a tu compañero de trabajo, a la escuela, a la universidad, a donde vayas. Mostrar el amor de Dios. Pues nosotros somos sal, somos luz en este mundo de oscuridad. ¿Es difícil? Sí. Sí es difícil, hermano.
Porque cada uno de nosotros luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra vieja naturaleza, pero Dios nos dejó las armas necesarias para poder crecer en amor, en la iglesia y en el lugar donde estemos.